Ya lo veo conectado, ingeniero. Bien. Sí, ¿se ve la pantalla? Se ha iniciado ya la grabación, ingeniero. ¿Se ve la Vamos pantalla? a ver. No, por favor, vuelva a compartir. Bien, gracias. Ok. Ya estamos viendo su pantalla, ingeniero. Ok. Ahora sí. Listo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Primeramente quiero pedirles las disculpas del caso. Se presentó una reunión en la oficina donde yo trabajaba y el lugar o el punto donde podía conectarme, que tenía programado para hacer el desarrollo de la conferencia, prácticamente se tuvo que cambiar de lado y ya bajó. Bueno, quiero agradecerles a todos por la paciencia y voy a hacer el mayor esfuerzo para que ustedes salgan satisfechos con la siguiente reunión. Reciban ustedes todos los saludos de mi jefe de la unidad zonal Arequipa, el ingeniero Jorge Ullén Napa, y el tema que voy a desarrollar hoy día es desarrollo de cadenas de valor sustentable en la agricultura familiar. Quien les habla es el ingeniero José Fernando Gárate Delgado, especialista de promoción y capacitación de la unidad zonal Arequipa. No sé si, Sarita, ¿me están escuchando para continuar? Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Adelante. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar los siguientes temas, ¿no? ¿Qué es una cadena de valor? La ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, los promotores del cambio que impulsan el desarrollo de las cadenas de valor, las terminologías cadena de valor, cadenas de suministro y sistemas de mercado y el ciclo de desarrollo de las cadenas de valor. Ahora, como ustedes sabrán que el desarrollo de las cadenas de valor en la agricultura familiar, en el Perú principalmente, una de las políticas de Estado para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural es elevar la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria. Con este propósito, y dadas las tendencias actuales de la globalización y apertura de mercados, se requiere reducir los costos de producción y facilitar la comercialización de los productos de la agricultura familiar a través de un modelo de gestión sustentable que abarque todos estos aspectos que sean necesarios para elevar de manera paulatina y sostenida la rentabilidad del producto, reduciendo sus costos de producción y garantizando su calidad. Paralelamente a esto, es necesario mejorar el manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos como es el agua, el suelo, con la introducción de tecnologías de riego modernas y asegurar su conservación e identificar los aspectos ambientales negativos en la ejecución de las diferentes actividades rurales que nosotros venimos realizando. Para eso hay que fortalecer el desarrollo de los servicios tecnológicos y la formación de agentes especializados. Bueno, cuando nosotros hablamos de desarrollo de cadenas de valor, principalmente en la agricultura familiar, también hay que ver la constitución de un sistema nacional de información agraria. Hay que ver la forma de innovar y transferir tecnología pública y privada para realizar investigaciones y el desarrollo en el sector agrario, considerando los aspectos social, económico, político, tecnológico y ecológico, lo que comúnmente nosotros le llamamos como un CEPTE. Para esto hay que promover la creación de organizaciones de productores en cadenas productivas, que esto es muy importante, ¿no? Promover la creación de organizaciones de productores en cadenas productivas. Para eso hay que mejorar la capacidad de gestión institucional de los productores para la toma de decisiones y la obtención de los servicios necesarios para una demanda de sus diferentes actividades. Finalmente,
hay que prevenir y controlar, erradicar plagas y enfermedades que afectan a los diferentes cultivos que están relacionados a la agricultura familiar. Entonces, visto esto, ya podemos introducir qué es una cadena de valor. Y el que creó esto de las cadenas de valor fue Porter, que él dice que es un conjunto de actividades que llevan a cabo una empresa o una institución que opera en una industria específica, desde la adquisición de las materias primas, ¿no?, para entregar un producto o servicio valioso hacia el mercado, o sea, transformarlos, ¿no? Una cadena de valor describe diferentes actividades que se requieren para llevar un producto o un servicio desde su concepción o creación, su producción, hasta el consumidor final y su disposición final después de su uso. Esto incluye actividades tales como el diseño de producto, el diseño de proceso, la comercialización, la distribución y los servicios de apoyo hasta llegar al consumidor final. Pero antes de eso, nosotros debemos pensar que debemos hacer un estudio del mercado. Y en el estudio del mercado me va a dar como respuesta las necesidades o las carencias que todo consumidor requiere. A estas actividades se les puede decir que constituyen una cadena de valor que puede estar contenidas dentro de una sola empresa o divididas entre diferentes empresas dentro de una única ubicación geográfica o distribución en áreas geográficas más amplias. Ahora, veamos un poco, antes de entrar a hablar de las cadenas de valor y de la agricultura familiar, hay que conocer la ley 30.355, que fue dada en el Perú en lo que se refiere a la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Y acá tenemos el artículo 1, que dice, el objeto de la ley, la presente ley tiene como objeto establecer las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, a partir del reconocimiento de la agricultura familiar, así como la importancia en su rol en la seguridad alimentaria. De esto viene el artículo número 2, que dice la finalidad de la ley de la presente. Un favor, ahorita no te puedo atender, vas a disculpar. Ya, en el artículo 2 dice, la finalidad de la presente ley es mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar y está en función de reducir la pobreza del sector rural y orientar la acción de los organismos competentes en los distintos niveles de gobierno con un enfoque multisectorial e intergubernamental para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar, de políticas que mejoren el acceso a los recursos naturales productivos, técnicos y financieros, y su articulación está estable y adecuada con el mercado. El artículo 3 tiene la definición de la agricultura familiar y se dice que se entiende por agricultura familiar al modo de vida y de producción que practican hombres y mujeres de un mismo núcleo familiar, un territorio rural en el que están a cargo de sistemas productivos diversificados, desarrollando dentro de una unidad productiva familiar, como son la producción agrícola, pecuaria, de manejo forestal, industrial rural, pesquera artesanal, acuícola, apícola, entre otras. Y el artículo 4 indica que las categorías de la agricultura familiar están en función o están agrupadas en categorías por sus características socioeconómicas, tecnológicas, ambientales, productivas, sociales y culturales, así como por su ubicación territorial. Esto es dado por el Ministerio de Agricultura y Riego y establece las
categorías en el reglamento. También tenemos el artículo 5, que habla de una unidad agropecuaria familiar. La unidad agropecuaria familiar es aquella cuya principal fuente de ingreso proviene de la explotación y conducción de diferentes actividades agropecuarias que trabajan directamente en las labores productivas y el titular y su familia bajo cualquier régimen de tenencia del predio rural. El artículo 6 está en función a los lineamientos generales para la promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Y los principales lineamientos generales son, ¿no?, la formalización, la titulación de los predios que poseen y conducen los productores comprendidos en la agricultura familiar. La otra, que es priorizar el acceso de los pequeños agricultores o conductores de unidades agropecuarias familiares a los programas de mejoramiento de capacidades técnicas y uso de tecnología. Y el otro es, y la C, que dice promover proyectos para el acceso efectivo de las familias dedicadas a la agricultura familiar, a los servicios básicos de agua y desagüe, energía eléctrica, salud, educación para elevar su calidad de vida. De ahí sale el punto D, que dice impulsar el uso eficiente y racional de los recursos hídricos y mejorar el acceso de los agricultores familiares a programas de infraestructura hídrica. El punto E dice gestionar y desarrollar programas de financiamiento de asistencia técnica para la producción y transformación, incluyendo modalidades de campesino a campesino y similares, y de asesoría para el desarrollo de planes de negocio y comercialización de los productos de la agricultura familiar. El punto F es fomentar y estimular la asociatividad y el activismo, y el punto G es promover la participación de los agricultores familiares en ferias locales e internacionales, otorgándoles prioridad en las misiones comerciales en las que participan. Visto esto, ¿no? Y que también habla del artículo 10, que habla del financiamiento de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, que está en función a la implementación del Estado en la presente ley y se financia con cargo de presupuesto institucional en cada uno de los pliegos e instituciones involucrados, ¿no? Entonces, visto esto, nosotros ya sabemos que tenemos una ley de agricultura o ley de promoción de desarrollo de la agricultura familiar, que es la 30.355. O sea, tenemos una ley y entonces en función a eso ya nosotros podemos establecer qué es lo que vamos a trabajar. Y para esto nosotros debemos tener los objetivos bien claros para el estudio de la cadena de valor en la cual nosotros queremos desarrollar, ya sea una cadena de valor de cuyes, ya sea una cadena de valor del cultivo de papa, una cadena de valor de la ají páprica, una cadena de valor de la papa, de la vid, ¿no? De diferentes cultivos en el cual los pequeños y medianos agricultores se asocien para poder trabajar mejor, ¿no? Visto esto, también hablando de los núcleos familiares que son la familia, el hogar, la constitución de un núcleo familiar que viene a ser lo que se llama hoy día, le podemos decir, la agricultura familiar o el negocio familiar. Para esto hay que contribuir con eficacia a la transferencia en el mercado, donde nosotros debemos regular, ¿no?, y ver la articulación de cómo debemos poder trabajar de una u otra mejor forma. Otra es promover y facilitar el cooperativismo entre los eslabones integrales de la cadena de valor sustentable en la agricultura familiar. Otro es identificar y evaluar posibles desequilibrios en las cadenas de valor en la agricultura familiar sectorial. Otro sería facilitar a los operadores una herramienta de mejora sobre las necesidades que tiene la cadena familiar. Y otro sería, mediante el estudio de la cadena de valor, se pretende identificar y analizar la estructura de agregación de ingresos y cortes. Para esto hay que determinar los diferentes mecanismos de formación de precios,
a lo largo de los diferentes eslabones integrales de las cadenas de valor, que está en función a la producción, a la industrialización, a la comercialización y a la distribución final. Muchas veces, cuando hablamos de agricultura familiar, no estamos hablando de un valor agregado, entonces estamos hablando de frente de la producción a la comercialización o a la distribución final. Y entonces podemos ver y siempre tratar de ver desde el punto de vista, desde una actividad agropecuaria. Y para eso nosotros debemos saber, ¿no?, la representación de las actividades agrícolas en función a las diferentes fases fenológicas de un cultivo. Por ejemplo, vamos a hablar de un cultivo común que todos más o menos estamos familiarizados, que es la fenología del cultivo de papa. El cultivo de papa va desde el inicio, desde la semilla, y ahí puede haber una organización o un núcleo familiar que se dedique netamente, exclusivamente a la producción de semilla. Entonces, esa semilla nosotros la vamos a vender, le vamos a dar un tratamiento para protegerla de las plagas y enfermedades y que pueda llegar al consumidor final, que viene a ser el agricultor, el cual tranquilamente al momento de plantar o sembrar esta semilla, pueda estar tranquilo que está garantizada, ¿no? Que va a venir sin plagas y enfermedades y que puede por lo menos tener una producción aceptable. Entonces, ahí hablamos de la plántula y después viene la emergencia o el desarrollo, ¿no? La emergencia de la planta. Entonces, comienza a salir la emergencia y ahí también vamos a evaluar, ¿no? En la parte de semilla tendríamos que hablar los tratamientos físicos, químicos y biológicos, cómo la vamos a conservar. Y conforme la planta va desarrollando, ¿no?, su crecimiento va a tener un crecimiento lento, un crecimiento rápido, un desarrollo de las hojas, inicio de la floración, inicio de la tuberización, el llenado de los tubérculos, la madurez y cosecha, ¿no?, y finalmente la senescencia de la planta. Entonces, en todos estos ciclos que nosotros debemos identificar, ya sea, digamos, para la cebolla, para el ajo, para la papa, para el cultivo de los pastos, ¿no?, o para la quinoa, la cañigua, la kiwicha, no sé, para el cultivo que ustedes quieran llevarlo. Entonces deben conocer las fases fenológicas y todos los factores internos y externos que intervienen en el desarrollo de la producción, ¿no? Entonces estamos hablando, uno, el desarrollo agrícola o el desarrollo, y después, una vez que termina eso, ya viene el otro ciclo, ¿no? Y para esto hay que también identificar y evaluar los posibles desequilibrios que se dan en las cadenas de valor para una agricultura familiar. Y acá, digamos, veamos los diferentes factores que influyen en la calidad de la papa. Está el suelo, ¿no? Partimos de la semilla, está el suelo, el clima, el agua, la variedad de papa con la que vamos a trabajar, el origen del tubérculo de semilla, ¿no? Generalmente acá en Arequipa hablamos de la semilla que viene de Tambo o la semilla de Guasaguasi, ¿no? Una semilla que viene de las partes altas es una semilla que no ha tenido mucha incidencia de plagas y enfermedades y podemos decir que está una semilla completamente limpia, sana. En cambio, si nosotros la traemos de la costa, entonces en la costa sabemos que hay mayor incidencia de plagas y enfermedades hasta del suelo, del agua, etcétera, que puede incidir un poco en la disminución de la calidad de la semilla de papa. Pero bueno, ese será otro tema que de repente para el próximo mes lo podemos estar hablando por el Día Nacional de la Papa. Bueno, de ahí, sabiendo el origen del tubérculo de semilla, se puede hacer una trazabilidad, de tal manera de saber de qué productor viene, qué es lo que tiene, qué es lo que ha aplicado, en qué lugar quién ha sido el productor, en qué lugar la ha sembrado, cómo ha sido su manejo cultural,
cómo se dio su manejo físico, biológico, químico, entonces ya uno puede saber. Luego hay que saber cómo lo vamos a rotar el cultivo, ¿no? Después de una papa puede ser un cultivo de maíz, puede ser un cultivo de cebolla, un cultivo de ajo, dependiendo la disponibilidad de semillas o lo que queremos trabajar. También hablamos de la fertilización. Hoy día todos, para nosotros, saber que los fertilizantes se han elevado de precios, pero podríamos trabajar con una agricultura orgánica, con abonos orgánicos, como el bocachi, ¿no? Como el humus, como el compost, trabajar con estiércoles un poco más descompuestos y aplicarlos según la cantidad necesaria del cultivo y lo que necesite, ¿no? Después, en un cultivo de papa viene el aporque, y yo pienso que después de que la papa ha emergido, ¿no? Ha tenido su proceso de crecimiento lento, entonces ahí viene el aporque. Y en el aporque es cuando ya comienza la planta a iniciar la tuberización, y es también cuando las plagas y las enfermedades también comienzan a ser más incidentes. Otro que nosotros debemos saber en una cadena de valor, ¿no? Es el control de malezas, ¿no? Entonces, este control de malezas, si lo vamos a hacer con productos químicos o vamos a contratar una cuadrilla de personas, y esta cuadrilla de personas también son parte que están interviniendo en esta cadena de valor, ¿no? Puede ser una asociación de productores que vienen o pueden ir rotando, ¿no? Entonces van trabajando, entonces está el control de malezas. También hablamos de los controles fitosanitarios, del manejo del agua, y todo esto nos lleva a un periodo vegetativo, ¿no? Si es una semilla o un cultivo de un periodo corto, un periodo mediano o un periodo largo. Periodo corto, 3 meses, periodo mediano de 3 a 5 meses y un periodo largo de 5 a 7 meses. Entonces, ahí ya también nosotros podemos ver los recursos y cómo vamos a tratar el cultivo. Después viene el control de los follajes, el momento de la cosecha, si es apropiado o no es apropiado según el precio en el mercado, si lo podemos aguantar un poco más en el suelo o lo podemos adelantar. Entonces esto también va a estar en función del precio del mercado, y entonces ahí ya comienza a intervenir otros eslabones. Viene el método de cosecha. Entonces, si hablamos del método de cosecha, también ahí se va a necesitar una gran proporción de gente, y ahí también viene otro eslabón en la cadena de valor de la agricultura familiar, el cual va a ser el momento de la cosecha. Luego que nosotros hemos cosechado el producto o cualquier otro producto, podemos hablar de almacenaje, ¿no? Para ver si todavía podemos ver el mejor momento para llevarlo al mercado, o para almacenarlo para semilla, o, ¿no? Para simplemente darle un valor agregado y poderla transformar, pero para esto necesitamos almacenajes. Luego de esto, en el momento de almacenaje viene la selección, hay que ver el envase para separarlos por calibres, primera, segunda, tercera, ¿no? El envase, si vamos a hacer un lavado, el procesamiento, siempre y cuando nosotros tengamos un destino, un lugar a donde nosotros, o exigencias que tenemos en el mercado. Luego viene el procesamiento, el envase final, el transporte, el mercado y al consumidor final. Entonces, ahí más o menos nosotros hemos podido identificar y evaluar posibles, ¿no? Posibles desequilibrios que se realizan en la cadena de valor. Entonces, en todos estos puntos o aspectos, pues, para el suelo, el clima, la variedad, la rotación, el uso de los fertilizantes, las labores culturales, ¿no? El manejo del agua, el periodo vegetativo. Entonces, todo esto influye en los desequilibrios de las cadenas de valor para finalmente llegar, ¿no? O hacer el envasado, el lavado, el procesamiento,
que nosotros querramos establecer para la producción o la transformación, o dar un valor al producto para llevarlo al mercado final. Bueno, de ahí nosotros podemos ver los puntos críticos de control, ¿no? Y esto puede ser en función a los documentos de registro, que en una cadena de valor debe haber documentos para ver la trazabilidad. Debemos ver la adaptación de las medidas correctoras que hemos tenido en cada punto, ¿no? Ya habrá sido acá en cada punto, en el control de malezas, cuáles son las medidas de control que hemos tenido, o en el control fitosanitario, o en el momento del aporte, o en la fertilización. Entonces vamos viendo las adaptaciones y las medidas correctivas que hemos tenido. Y para eso hay diferentes eslabones en la cadena de valor. Y esto nos lleva a hacer los análisis de peligro y determinación de las diferentes medidas de control. De ahí viene la determinación de los puntos de control críticos, establecimiento de límites críticos de control, la comprobación si es que lo que nosotros hemos efectuado ha sido adecuado, la adaptación de estas medidas correctoras, y esto nos va a llevar a establecimientos de sistemas de vigilancia para que nosotros podamos adaptar. Esto, más que todo, estos sistemas de control nos sirven para poder controlar los productos, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer. Podemos tomar un ejemplo que viene a ser la cadena de valor láctea, y las cadenas de lácteas, por ejemplo, vinculan a los diferentes protagonistas y actividades involucrados en la entrega de la leche, ¿no? Y los productos lácteos al consumidor final, con cada actividad del producto va aumentando el valor. Y una cadena láctea puede abarcar desde la producción, el transporte, el procesamiento, el envasado y el almacenamiento de la leche. En una estructura general de la cadena de valor de la leche, por ejemplo, de la leche líquida envasada, de larga duración, podemos tener, digamos, la producción de leche en el campo, ¿no? Que viene a ser la explotación lechera o la explotación como la realizan mediante cooperativas. Hay aspectos muy importantes de cooperativas exitosas, ¿no? Por ejemplo, Porcón, o otros tipos de eslabones que participan de una manera muy ejemplar. También tenemos la logística de cómo se va a recoger el producto, ¿no? Y para eso está el transporte de recogida al centro intermedio de recogida. Por ejemplo, están los centros de acopio, ¿no? Por ejemplo, en las cales, ¿no? Los centros de acopio lecheros, ¿no? Entonces, que ellos se encargan de recoger la leche de diferentes productores y son almacenados. Entonces, también estamos hablando de un sistema de cadena de valor, en este caso de la leche. Entonces, podemos también hablar de la transformación industrial, que viene a ser la fabricación. Ya la fabricación, ya sea para un yogur, para un queso, para un manjar, etcétera. Y ahí hablamos también de la gestión comercial de la industria. Para luego vemos la logística de distribución, que es un transporte de producto terminado, y viene la distribución, que es la plataforma, el almacenamiento intermedio, el transporte a la tienda y al consumidor. Todo esto más o menos va a tener un costo. Por ejemplo, si hablamos del costo, vamos a ver el costo de la cadena de valor para la producción de leche. Por ejemplo, en la granja o en la chacra o en el establo, se habla de la mano de obra, ¿no? De la tierra, de la alimentación, de la maquinaria, del establo, del cuidado de los animales por un determinado tiempo, y más o menos sale hasta el momento que estamos ordeñando, y esa leche va a tener un valor, digamos, de $1. Luego esa leche es colectada, ¿no? Transportada y refrigerada, ¿no? Y para lo cual hay que hacer pruebas, hay que llevarlo a un tanque de refrigeración, hay que ver los edificios de control administrativo, hay que ver la electrificación y la mano de obra que vamos a tener, y eso me lleva a tener un valor de 1.5. Luego tenemos el transporte, ¿no? ¿Qué tipo de vehículo vamos a usar? Si es gasolina, si es petróleo, ¿no?
cómo son las reparaciones, el conductor, el costo del conductor, y más o menos eso le podemos poner un valor de 0.3, que vendría a ser 1.8. Si hablamos en la fabricación, ¿no?, de la materia prima, en este caso de la leche, tenemos las máquinas, los edificios, la electricidad, el envasado, la comercialización, y esto me lleva más o menos a un costo de 2 soles. Ahora, esto, para llevarlo al minorista, ¿no? Entonces el minorista habla del alquiler de la tienda, del almacenamiento, de la mano de obra, de la publicidad, ¿no?, del IGB. Entonces esto le lleva a un valor de 4 soles. Y al consumidor final, esta leche puede llegar a costar entre 4.5 si nosotros hablamos de, digamos, de un yogur, ¿no? El consumidor paga todos estos costos añadidos, 4.5 a 5 soles, y le puede salir, dependiendo del producto que nosotros queremos hacer. Un queso en Arequipa está alrededor de 15 soles promedio, más o menos, 12, 13, hasta 20, 23, 26, 27 soles, según el queso y la transformación que ha hecho, ¿no? Entonces, todo producto de servicio hace que sea parte de una cadena de valor, ¿no? Y algunas cadenas de valor son globales, otras son locales, y tal como la producción de un queso local. Ahora, en la producción de leche de vaca se sigue un complejo proceso de alimentación, cría, manejo, ordeño, enfriamiento, conservación, que está en función de generar diferentes tipos de costes específicos en cada fase. Y ahí tenemos una estructura de producción, ¿no?, de leche en campo, ¿no?, desde la adquisición y almacenamiento de los piensos, de los alimentos, la alimentación del ganado, la inseminación y la reproducción, ¿no?, los servicios sanitarios y veterinarios, y el manejo y control. Entonces, todo este eslabón viene a ser una cadena productiva, o sea, o un eslabón o una parte de la cadena, o de la cadena de valor. Entonces, una parte, ¿no? Otros son, digamos, las chacras, las praderas, ¿no?, el ensilado, ¿no? Otros se pueden dedicar simplemente a los centros de recría, ¿no?, la cría de vacas y el ordeño, ¿no? Otros el reemplazo de vacas, otros productos, el autoconsumo, otros simplemente al ordeño, otros al enfriamiento y conservación, a los tanques y al recogimiento, a la recogida de la leche. Entonces, otros a la alimentación que se le va a las vacas, que vienen a ser los cultivos, alfalfa, avena, ¿no?, los alimentos. Y para estos cultivos también va a haber fertilizantes, semillas, plaguicidas, y todo esto que está en la cadena, que va, digamos, del enfriamiento y conservación, tanque de recogida y todo, nos lleva a una leche cruda, ¿no? Ya si nosotros podemos retroceder y hablamos del procesamiento, ya sea para queso, para mantequilla, para yogur, para lo que nosotros querramos transformar, lo vamos requiriendo. Entonces, también hay que tener presente en esto de la cadena de valor las diferenciaciones entre una cadena productiva y una cadena de valor. Una cadena productiva versus una cadena de valor, hablamos del flujo de información. Una cadena productiva generalmente no se lleva, es poco o nula, y en la cadena de valor sí debe ser extensivo, no debe ser todo registrado. Un enfoque principal, ¿no?, en la cadena productiva es el costo y el precio. En la cadena de valor es el valor y la calidad que vamos a dar. Entonces estamos generando un servicio. En la estrategia, ¿no?, la cadena productiva solamente es un producto básico, puede ser un commodity. En la cadena de valor estamos hablando de un producto diferenciado del mercado, diferenciado con los otros competidores de la cadena de valor. Otro está la orientación. En la cadena productiva es liderado por la oferta. En la cadena de valor es liderado por la demanda. En la estructura organizacional, la cadena productiva generalmente son actores independientes. En la cadena de valor son actores interdependientes. Y la filosofía en la cadena productiva es competitividad de la empresa. En cambio, en la cadena de valor es la competitividad de toda la cadena productiva.
Bueno, entonces, una cadena de valor se identifica por las siguientes características. Existen reglas de juego para la gestión de la cadena y relación de la coordinación. Podemos ahí hablar de una agricultura por contrato, o sea que el producto que yo voy a llevar al mercado, ¿no? Ya debe estar comprado. Y si por ahí el comerciante o la persona que se va a encargar de la venta me dice, no, yo quiero comprarte más tu producción, quiero que coseches más, entonces, porque el precio está muy bueno y me está rompiendo un eslabón de la cadena, entonces la otra persona le dirá, el productor le dirá, no, no puedo hacer eso porque yo no trabajo en función a lo que tú me estás pidiendo. Yo tengo que trabajar en función a lo que voy a tener que entregarte mañana, pasado mañana y traspasado mañana. Y también tengo que ver que de mí están dependiendo otras personas, que van a ser, digamos, las personas que van a colectar el producto, que van a recolectar el producto y que luego lo van a poder dar al mercado. Y estamos hablando de aquellos que transforman. Si nosotros comenzamos a romper la cadena de valor, la cadena de mercado, entonces en algún momento se rompe la cadena, sube el precio o baja el precio porque hay mayor oferta o hay mayor demanda, entonces ya comienza a haber un desequilibrio. Entonces es importante que haya reglas de juego que estén claramente definidas entre los diferentes actores que lo conforman, que estén orientadas a producir productos diferenciados y que los participantes reconozcan su interdependencia, ¿no? Y de tal manera se pueda presentar una visión de largo plazo y una estrategia de competitividad. Entonces, tener eso bien claro. ¿Y esto qué impulsa? Estas cadenas de valor que impulsan al motor de cambio en el desarrollo de una cadena de valor de libre mercado donde las cadenas productivas compitan unas con otras. Y por ejemplo, ¿no? Para que una cadena de valor local de helado de frutas se mantenga en el mercado, los helados producidos localmente tienen que ser más baratos o tener nuevas cualidades competitivas, distintivas, que convenzan a los consumidores finales de comprarlos. Para competir con los helados posesionados en el mercado de una cadena diferente, los productores locales solo se mantendrán en el mercado si su cadena de valor puede competir contra los productos externos. Y esta competencia es la principal impulsora de todo desarrollo para la mayoría de las cadenas. Entonces, hay que ver los efectos de una definición, hay que considerar los 4 motores del cambio que podrían impulsar el desarrollo de las cadenas de valor. El primero es la eficiencia del sistema. El segundo, la diferenciación del producto. El tercero, las normas sociales y ambientales. Y el cuarto, el entorno empresarial favorable. Ahora habría un quinto motor que vendría a ser la calidad del producto. Pero bueno, estamos con 4. Ahora, cuando nosotros hablamos de la eficiencia del sistema, hay que ver las oportunidades de cómo reducir los costos y aumentar la eficiencia en el mercado para que los productores grandes y pequeños de la cadena valoren trabajar juntos. También hay que ver la diferenciación de producto. Cuando más cooperen los actores a lo largo de la cadena de valor y coordinen sus diferentes actividades, tanto más difícil será para los competidores competir contra el producto y el proceso de producción, ¿no? Y para eso hay ejemplos como las denominaciones de origen, que hace con la denominación de origen del pisco, que hace que el producto tenga una cierta calidad y aquel otro competidor que trate de entrar, no va a decir, no, un ratito, no cumples con los requisitos mínimos y no vas a poder competir. Y simplemente vas a vender aguardiente, ¿ya? Y la diferencia del producto puede ayudar a lograr una ventaja competitiva por sobre todo los competidores. Tener eso presente. Ahora, hay que ver que hay normas sociales y ambientales. Y los consumidores son cada vez más conscientes de las normas sociales y ambientales que exigen los productos para que cumplen ciertos requisitos, que es más que una cuestión de hacer negocios de manera socialmente responsable.
¿no? Que conviene a los intereses comerciales de las empresas reaccionar a las exigencias de los consumidores. Y esto nos va a llevar a garantizar buenas normas sociales y ambientales, también pueden contribuir a mejorar las condiciones del trabajo de la cadena de valor. Hay que ver también los entornos empresariales favorables y las cadenas de valor existen en forma, o no deben existir en forma aislada, sino que deben estar siempre unidas y mantener una comunicación. Ahora, también podemos hablar del mercado que a su vez está influenciado por los reglamentos, ¿no? Los cambios en el entorno empresarial, por ejemplo, los reglamentos comerciales pueden abrir nuevas oportunidades de mercado. También podemos hablar de la calidad del producto y si los sistemas de producción quieren lograr que sus productos permanezcan en el mercado, necesitan asegurarse de que sus productos y servicios cumplan con los requisitos cambiantes del mercado y de las condiciones de la demanda. Entonces, estamos hablando de un sistema donde las redes informales que van a quedar o pueden quedar excluidas. Entonces, hablo de la compra de insumos, ¿no? Una cadena de valor, hablamos de la cadena de la compra de insumos, hablamos de la producción que vamos a realizar o transformar y finalmente lo llevamos a la comercialización, al mercado final. Para esto debemos nosotros tener que los diferentes actores, ¿no? Como por ejemplo el gobierno, que debe proporcionar de infraestructura, ¿no? Que debe de establecer de las coordinaciones, debe hacer en todo momento la investigación, el desarrollo, la innovación, debe informar qué productos están en el mercado y qué precios y cuáles son las tendencias, debe haber las competencias y las capacidades y hay que ver los servicios convexos o conexos que nos van a ayudar a lograr mejorar las condiciones de vida del productor y del precio en el mercado. Para eso hay que informar y comunicar y hay que trabajar con las organizaciones de trabajadores basados en afiliaciones. Y esto nos va a llevar al establecimiento y cumplimiento de diferentes normas. Y estas normas deben estar reguladas. Estas normas deben estar con normas y leyes y deben estar con reglamentos y normas informales, donde nosotros vamos a poder competir con unas reglas y con una normativa, lo cual nos va a dar más confianza en lo que nosotros podemos desarrollar. Entonces, para una cadena de valor, nosotros debemos emplear de una logística de entrada, las operaciones que vamos a realizar, tenerlas bien claras, la logística de salida, el marketing, las ventas y los servicios. Y ahí hay que ver los márgenes, hay que ver las actividades primarias, las actividades de soporte, como son la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de la tecnología y las compras, ¿no? Más allá están los... Ahora, en el ciclo del desarrollo de las cadenas de valor hay cinco pasos, ¿no? Que son, uno, la selección de los sectores, ¿no? Con qué sector se va a trabajar. El análisis del sistema de mercado, que es muy importante, que es lo que nos va a permitir desarrollar qué es lo que quiere el mercado para poderles entregar lo que ellos quieren. Hay que ver el diseño de las intervenciones que va a tener el Estado y el que va a tener el productor. Hay que ver la implementación en los mercados para poder dar un mejor producto y un mejor servicio a los clientes. Y hay que ver el monitoreo y medición de los resultados, como siempre. Ante esto hay la selección de sectores, y la selección de sectores nos lleva a tener diferentes criterios en cuanto al tamaño del mercado, a la relevancia del mercado y a las perspectivas que tiene el mercado de crecimiento. Hay que tener las consideraciones, hay que saber las prioridades, hay que ver las capacidades y la viabilidad de cómo si van a ser duraderos o no. Luego esto nos lleva al análisis del sistema de mercado, donde hay que organizar un equipo de investigadores en la cadena de valor. El equipo realiza las investigaciones iniciales para obtener una mejor comprensión del sector y elabora un mapa inicial de la cadena de valor, como decir, una línea base, la cual me va a determinar en función a las necesidades del mercado, poder realizar lo que uno quiere hacer. Y para eso hay que organizar
¿no? Eventos de lanzamiento, como todos actores pertinentes del mercado, para iniciar la toma de contactos con los agentes del mercado y obtener una primera evaluación general para ver si funciona o no funciona, ¿no? Para eso se hace el mapeo de las cadenas de valor y hay que ver la cadena de valor, hay que ver la función, ¿no? La plantación y cosecha o todo lo que se vio en el ciclo inicial, hay que ver la recolección, hay que ver el preprocesamiento, la producción, la distribución y comercialización, y si estamos hablando de mercados para exportación y el mercado final que nosotros querramos exportar, con las regulaciones pertinentes de normas que vamos a desarrollar. Para una investigación de cadena de valor hay que tener en cuenta que siempre hay que identificar los cuellos de botella que impiden que las cadenas de valor alcancen determinadas metas económicas. También hay que ayudar a comprender los incentivos de los agentes de mercado y señalar los caminos hacia el cambio sostenible según las oportunidades de mercado. Y esto nos va a ayudar a una identificación de factores claves para las diferentes intervenciones que debe tener presente el Estado. Y tenemos que preguntarnos siempre el por qué las cosas son como son, por qué los agricultores no adquieren las competencias y reciben información que necesitan con el fin de aumentar la productividad, o por qué los productores, digamos, ven que si este año un producto valió, digamos, el ajo, la cebolla, la papa, entonces al próximo año va a aumentar la intención de siembra, se van a sembrar más áreas y el precio va a tender a la baja. Y también estamos hablando de que no se va a hacer una agricultura de contrato, ¿no? Entonces, o una empresa que va a querer romper el eslabón de alguna de las cadenas, el cual no va a permitir que se mantenga estable y consciente. Entonces, hay que hacernos el siguiente ¿por qué? ¿Por qué los pequeños productores no son conscientes de las buenas prácticas de trabajo y ya son utilizados por otros? O sea, ¿por qué saber si, digamos, los productores exportadores restringen la aplicación de ciertos pesticidas y por qué nosotros, para el mercado local, aplicamos los pesticidas que sabemos que nos van a hacer daño y nos pueden provocar cáncer o nos pueden matar? ¿Por qué seguir usando esos si ya están prohibidos en el mercado? ¿Por qué seguir comprándolos? Entonces, el por qué, ¿no? Y el por qué es, de hecho, la pregunta más importante que debemos hacernos en las investigaciones de las cadenas de valor. Una investigación sobre una cadena de valor, antes de iniciar la investigación sobre una cadena de valor, hay que conocer sus objetivos y el área clave para uno, qué es lo que quiere realizar y analizar, ¿no? Entonces hay que saber cuáles son los intereses primarios en el sistema de la cadena de valor. Preguntarse, ¿no? ¿Quiénes son los actores pertinentes en el mercado? ¿O quiénes son los que actúan en la cadena de valor? En todo eslabón, ¿no? En todo eslabón de la cadena, ¿no? Y hay que ver quién es el que rompe esos eslabones en la cadena de valor. ¿Qué quiero preguntarles, no? Hay que ver los indicadores. Hay que ver el método, ¿no? Y las preguntas esenciales antes de comenzar con las entrevistas, hay que preguntarse, ¿no? Si están establecidos en los marcos metodológicos para la investigación de una cadena de valor y deben ser discutidas en una reunión del equipo antes de comenzar con la investigación. Hay que ver los asuntos importantes a tener en cuenta al realizar las investigaciones de las cadenas de valor. Son el mercado final y también algo muy importante que es la igualdad de género, ¿no? Hay que ver el mercado final, la comprensión de las tendencias de la demanda, hay que ver los signos que indican los futuros aumentos de la demanda, hay que ver los criterios que dependen de cumplir para satisfacer a los consumidores, hay que ver algún cambio o si ha habido algún cambio en las tendencias de consumo, y si existen normas de calidad o restricciones específicas para cierto o cual producto. Y hay que ver las oportunidades de mercado que deben ser concretas y específicas, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de género, las mujeres son la parte más importante de la cadena de valor y es el núcleo, ¿no?, de la agricultura familiar. Y como pequeñas productoras, proveedoras de servicios, trabajadoras y consumidoras. Esas son las mujeres que intervienen
grandemente en la agricultura familiar. Sin embargo, a menudo se enfrentan a desafíos adicionales por ser mujeres, aunque ahora ya ha disminuido esas brechas. Y las investigaciones de la cadena de valor deben ayudar a entender la posición de las mujeres en las cadenas de valor en la agricultura familiar, así también con las limitaciones sistemáticas y subyacentes que las impidan ingresar, ¿no? Hay que ver las normas y las culturas locales y hay que saber que las mujeres podrían no ser tan evidentes en la cadena de valor, ya que, por ejemplo, podrían no participar en la comercialización. Pero últimamente, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres están teniendo un rol muy importante en la cadena de valor. Es admirable, ¿no? Es admirable y hay que apoyarlas. Y es fundamental tener en cuenta que al analizar la cadena y para garantizar un nivel suficiente de participación de las mujeres, hay que capacitarles en talleres, en entrevistas y en discusiones de grupos focales. Hay que desarrollar la cadena de valor sensible, considerando el género, en la agricultura familiar principalmente, como se menciona, las mujeres a menudo no son tan visibles como los hombres en las cadenas de valor y pueden sufrir problemas y obstáculos adicionales. Por lo tanto, debe adoptarse una perspectiva de género en cada paso del proceso del análisis y desarrollar las cadenas de valor, ¿no? También algo muy importante en una cadena de valor son los costos y la competitividad también podría depender de los costos de producción a lo largo de las cadenas de valor. Se puede utilizar los análisis de costos para identificar factores determinantes de los costos a lo largo de las diferentes etapas de la cadena y evaluar la posición de la cadena de valor frente a los competidores. Y es el benchmark. Hay que ver los servicios empresariales y financieros que en la actualidad todavía estamos fallando, como el seguro agrario, estamos fallando en el seguro agrario, estamos fallando con los bonos, estamos fallando con algunas cosas, pero se puede mejorar, ¿no? Esto reconociendo los determinantes claves de la mejora de la productividad y la competitividad que radican en un mejor conocimiento, información, habilidades y acceso a los fondos necesarios para financiar las mejoras. Hay 4 pasos del análisis de valor que uno debe tener presente antes de empezar cualquier cadena. Uno es el análisis de las principales limitaciones identificadas durante la investigación de la cadena de valor. El segundo paso es vincular las limitaciones a las reglas y funciones de apoyo dentro del sistema de mercado, y lo otro es identificar los actores del mercado que actualmente desempeñan funciones o tienen incentivos para desempeñarles. Y finalmente es formular soluciones sostenibles para mejorar las cadenas de valor. Está el desarrollo de las cadenas de valor, que está en función al desarrollo de nuevos modelos de negocio, a entender cómo esta innovación se puede propagar y poner información a disposición de otros jugadores. Hay que ver si es que no funciona, salir del mercado y probar la próxima intervención que aborde una limitación subyacente y diferente, ¿no? Y siempre hay que ver el monitoreo y medición de los resultados, ¿no? Para ver los insumos, los productos, los resultados y el impacto que se va a tener. Para eso hay que ver el modelo de intervención, el desarrollo de las cadenas, y para eso se habla de los insumos que vamos a emplear en la implementación de esta cadena de valor, las actividades que se va a realizar, el producto que vamos a elaborar o vamos a desarrollar, y finalmente tenemos los resultados. ¿Qué resultados tuvimos en el mercado? Si causó o no causó impacto. Si tuvo un impacto positivo, si tuvo una buena oferta en el mercado, ¿no? Si los pedidos son mejores, etc. El desarrollo sostenible, y finalmente el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ¿Cómo incrementar y la pregunta que les dejo a todos los que están hoy día presentes es, ¿cómo puedo incrementar
la productividad de los productores de la agricultura familiar en el Perú. Muchas gracias por su paciencia y por permitirme que hoy día, después de mucho tiempo, vuelva de nuevo acá a Red Agro. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante su exposición, muy brillante. Ha sido, creo, muy ilustrativo de aprender sobre cómo este enfoque integral permite replantear muchas veces nuestra propuesta de mercado, de producción, ¿no? Qué interesante. Muy bien. Bueno, pasamos a la parte en que nuestros participantes pueden formular sus comentarios, sus preguntas para el expositor, así que le agradeceríamos dejar de compartir la pantalla para poder ver ahora sí a quienes desean tomar la palabra y realizar sus consultas. Hay unas consultas que tenemos en el chat, ingeniero. A ver, tenemos a Carlos Serna Irigoyen. Está, le conozco seguro. Bueno, lo felicita por la brillante exposición y al mismo tiempo solicita si le puede explicar en qué consiste el modelo de gestión sustentable de las cadenas de valor. En el título de su exposición lo reitero, es un desarrollo de cadenas de valor sustentable en la agricultura familiar. ¿Cómo mide la sustentabilidad de las cadenas de valor? Ya, primeramente, en una cadena de valor es todos los eslabones o todas las personas que integran esta cadena de valor. Como yo, por ejemplo, le estaba poniendo el ejemplo de la producción del cultivo de papas, ¿no? Que va desde el primer eslabón, desde la persona que ayuda a la preparación de suelos, ¿no? O la persona que ayuda a la preparación de la semilla, hasta, finalmente, hasta que llega, digamos, a cómo la recibe o cómo la va a comprar el consumidor final. Entonces, durante todo eso, nosotros vamos viendo las diferentes etapas o los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor. Ahora, ¿por qué es sustentable? Porque hay que acordarse que estamos hablando de la agricultura familiar, y la agricultura familiar debe estar siempre involucrada y saber que es el núcleo, ¿no? Es el núcleo de la sociedad en la agricultura. O sea, es el núcleo principal, el cual, digamos, si yo hablo, a ver cómo les puedo explicar esto un poco más fácil. Generalmente la agricultura es transmitida de padre a hijo, ¿no? El padre a hijo. Entonces, el padre generalmente le transmite cómo debe ser o cómo debe cuidar la semilla, cómo debe realizar la producción, cómo debe hacer el cultivo, desde cómo regar, desde cómo preparar el suelo, desde cómo controlar las plagas, las enfermedades. Y si en algún momento este núcleo familiar dejara de existir, entonces comienza, o qué es lo que está sucediendo, digamos, en la agricultura, en las partes altas o en la zona desierta. Hay una migración, ¿no?, de la gente joven que está saliendo del campo y que se va a la ciudad. Y cada vez en las haciendas, en las partes altas donde se realiza agricultura, vemos que solamente están quedando los ancianos. Entonces, la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad de la producción de esta agricultura en algún momento puede colapsar o dejar de existir. Entonces, en algún momento va a haber una carencia de producción y de alimentos, el cual nos va a llevar a tener, digamos, una carencia. Entonces, es muy importante conocer todos los eslabones, conocer todas las labores que se realizan en el desarrollo fenológico de cualquier cultivo, de cualquier cadena de valor, ya sea pecuaria o agrícola o pesquera,
Entonces, en ese ciclo, entonces, no se debe romper. No sé si con eso he contestado la pregunta de Carlos Serna, que para mí es un gusto que esté presente acá. Sí, bueno, sí, le está agradeciendo en el chat. Henry Juscamaita Medina también está preguntando ¿qué fuentes de financiamiento tiene la agricultura familiar? Bueno, la otra vez, yo también soy agricultor, y la otra vez me acerqué al Banco Agrario para pedir un préstamo, ¿no? Para ver si me podía prestar quería hacer quiero realizar un estanque de geomembrana para 1800 metros cúbicos de agua. Entonces me acerqué y me encontré con amigos y me dijeron que no había problema de financiar. El problema es que te financia, y ya está bien, ¿no? Te lo financian a la presentación de un plan de trabajo, ¿no? Y que pasado ese tiempo y que como garantía se pone el cultivo que tú vas a sembrar, y pasado ese momento tienes que devolver la plata más el interés, que es un interés bajísimo. Ese es uno. Los otros son los fondos concursables como Agroideas, ¿no? Que te dan a fondo perdido, donde tú tienes que poner un 20% y Agroideas me parece que pone el 80%. Entonces, esa es una buena oportunidad, pero donde te piden es que te asocies, porque si como persona individual no te van a dar, sino que te van a dar como una asociación, cooperativa, te van a dar más fácilmente estos incentivos, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros fuentes de trabajo. Poquitos están demorando, estos son los bonos, ¿no? Que se están demorando, pero bueno, no quiero entrar en el tema. Muchas gracias. Esa sería la respuesta. No sé si está contento o podemos aclarar un poco más sobre el tema. Bien, tengo un último comentario. Flori Cedrón dice, mediante una empresa se puede solicitar financiamiento para elaborar proyectos de agricultura familiar a nivel de ciudad y rural. Y, Claro. bueno, sí. Ahí sí Bueno, puede conocer lo que es agricultura por contrato, donde, digamos, la asociación o los productores van y hablan digamos, con una empresa, en este caso, bueno, no sé, Damper, por ejemplo. Es la tendencia, ¿no? Es la Voy tendencia. y hablo con Damper, y Damper me da todo el financiamiento, y al final en la cosecha ya ellos van diciendo cuánto es lo que más o menos invirtieron, y se va pagando el monto que me facilitaron empezar, ¿no? Claro, además habría que recalcar que como sector el Ministerio de Agricultura tiene ya la tendencia, la orientación enfocada hacia el cooperativismo, a implementar las cooperativas, y también las asociaciones van a estar declinando también. Entonces, sí, por ahí creo que debemos impulsar también esa forma de asociación, de organización de productores, ¿no? Que se enmarca ya dentro de las políticas actuales. Bien, tenemos dos manitos levantadas. Luz Gárate, nuestra coordinadora de Lima, se hace presente. Luz Gárate, adelante con el comentario, la consulta. ¿Cómo te encuentras, Luz? Adelante. Muy buenas tardes, felicitarlo a José por esta brillante exposición. Y mi pregunta era que muchas veces como los agricultores prefieren cultivar en base a lo que sus padres, sus abuelos cultivaban, pero ahora creo que sería más conveniente en función a la demanda, ¿no? A la demanda. No sé qué opina, José. Luz, para mí es un gusto que tú estés acá en esta charla, y para mí siempre yo aprendo mucho de ti. La pregunta está en que hay el agricultor tradicional, el hijo que hereda esta tradición, y es a veces un poco difícil al hijo también, porque ha creado mucho vínculo. Por ejemplo, los cebolleros en Arequipa, ¿no? Un cebollero siembra porque tiene que sembrar,
pierda o gane y sigue sembrando y todos los años. Pero ¿cuál es la tendencia ahora, no? Ya los hijos, ya más que todo ya los nietos ya comienzan a ver nuevas tendencias, ya otros han tenido la oportunidad de ir han tenido estudios, y entonces estos ya van viendo lo que el mercado requiere, hacen estudios de mercado y van sembrando lo que el mercado requiere y lo que el mercado necesita o lo que la industria necesita. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo amigos de tradición cebollera, de que su bisabuelo sembró cebolla, su abuelo sembró cebolla, su padre sembró cebolla y él ahora está sembrando fresas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, el mercado de la cebolla ha estado disminuyendo, las tendencias no son muy adelantadas. En todo el Perú, antes solamente sembrabas cebolla arequipa, ahora en todo el Perú hay cebolla, entonces los precios son muy fluctuantes. Podemos decir que siempre, ¿no? Hablamos de marzo, abril, mayo, junio, podemos decir que los precios de la cebolla más o menos tienden a la mejora. Y entonces, ¿qué es lo que ven, no? ¿Qué es lo que ven los nuevos, los nietos o los hijos? Las nuevas tendencias es ver un nuevo producto que tenga un precio estable, que le permita tener una ganancia sostenible, porque son negocios familiares y que de la agricultura depende la economía familiar, ¿no? De toda su familia, y que si les va mal, de repente ese año el hijo no podrá ir a la universidad o tendrán algunas deficiencias o para pagar a los bancos, etcétera, y endeudamientos, y eso les lleva, digamos, a la hipoteca y pérdida hasta de su chacra, de su negocio. Entonces, ellos ven negocios más rentables donde el mercado requiere nuevos productos, como es el caso de la palta, ¿no? De los cítricos, de los duraznos. Entonces van viendo nuevos productos que inclusive se pueden exportar o que la industria los requiera para darles un valor agregado, ¿no? Entonces eso es bueno, y algunos también ya están poniendo sus empresas dándole valor agregado, ¿no? Encurtidos, mermeladas, algunos que son productores de leche ya comienzan a hacer, ya no la venden solamente a la leche Gloria, sino ya comienzan a hacer quesos, yogures, mantequillas, dan valor agregado, y eso es muy bueno porque ya se comienzan a diferenciar Y a crecer, ¿no? Y crecen. Claro. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias, Luz, por la consulta y comentario también. Tenemos a Zenaida Hidalgo también, levantando la mano. Adelante, Zenaida, por favor, coméntenos. ¿Puede abrir su micrófono? Bien, buenas tardes. ¿De dónde te conectas, Zenaida? Señorita, muy buenas tardes, ingeniero, presentes. Yo feliz aquí llegando recién de la chacra. Yo soy del distrito de Paucartambo, centro poblado Acopalca, región Pasco. Y bueno, en esta oportunidad me siento maravillada, halagada de repente por algunas palabras del ingeniero que dice, no, las mujeres somos el sostén de la agricultura. En ese punto me siento muy agradecida, ingeniero, por sus palabras. Es verdad. Nosotros somos herederos. Mira, en mi caso, nosotros venimos de una familia del campo, que labramos la tierra. Mis padres son agricultores. De niña me llevaba a la chacra. A veces me hacía faltar la escuela, pero nunca me quedé ahí. He luchado, he salido a Lima a estudiar por mi propio medio, porque mis padres son de economía muy baja. Entonces, pero nunca me he quedado ahí. Regresé después de 10 años aquí a Paucartambo, de nuevo a sembrar papa. Yo siembro papa, tengo caballos, tenemos que criar caballos, de hecho, para que nos podamos solventar, ya no gastar en el flete de la chacra hasta la casa, ¿no es cierto? Porque la chacra es lejos. Es mucho tiempo que nos quita. Entonces, mi padre, por decir, ellos tienen llama. Todavía hasta ahora tienen sus llamas para cargar su papa, para transportar, en caso de mis padres.
Pero yo tengo caballos, con los caballos cargamos con mi esposo, buscamos algunos peones para que pueda ayudar, pero nos ayudamos siempre en la agricultura, como decía el ingeniero. Nosotros seleccionamos nuestra semilla, buena calidad de semilla para lo que es parte más alta, lo que es papa nativa, papa de color y papa blanca, y de igual manera también, de buena calidad nuestra semilla. Eso es lo que cuidamos nosotros. Poca medicina, por más que hay plagas para poder curarlo, y así el producto se mantenga más de largo tiempo, de larga vida, como se dice, después de la cosecha. Y utilizamos guano de las islas. Siempre he escuchado en las charlas, ese guano de las islas utilizamos porque tiene bastante nitrógeno, tiene potasio, entonces hace dos funciones en lo que es el crecimiento de la papa. Y da un mejor brillo al producto, aunque ustedes no lo crean, le da un mejor brillo, un mayor realce al color del producto, y sobre todo es más natural, ¿no? Es un guano orgánico, además usamos ahí, incrementamos guano de oveja, mezclado con lo que es de alpaca. Estoy en 3.830 sobre el nivel del mar. Entonces, este clima ayuda bastante. En parte más baja también sembramos fruta, lo que es granadilla, guaymanto. Y siempre he participado por invitación de los ingenieros en las ferias y siempre quedan la gente agradecidos y nos llaman, ¿no? Como ahora también nos llaman, esperemos que los ingenieros nos convoquen a la feria para seguir participando y quedar bien, hacer quedar bien, nosotros quedar bien también como productores, cuando nos preguntan de dónde vienes, de dónde traes este producto, siempre es la pregunta del cliente en el mercado. Y nunca me cansaré de sembrar mi papa nativa, no lo quiero perder, esta variedad, porque hay muchas razones. Uno, que nosotros mismos la consumimos, otro que también a veces compartimos a la familia, a los que están en Lima, mandamos así en paquetes, y papas comerciales también que sembramos. Nosotros estamos dedicados a la siembra de papa en diferentes variedades, tanto comerciales y nativas, mashua negra, mashua amarilla, oca, oyuco, y hacemos también tocos de la misma papa, ¿no? Hacemos nuestro pozo ahí, tenemos pozos así cerca al río, hacemos nuestro propio, más ahí en un pozo con bastante paja, nuestro tocosh de acá en 1 año, 2 años, vamos a sacar recién, ahorita tengo ya 3 años, en septiembre va a cumplir ese tocosh, que está muy rico para sacarlo, y también nos piden en Lima, lo llevamos algunos que piden, ¿no? Y así, señorita, le damos valor agregado a nuestro producto cuando salimos a los mercados, papas, cócteles, cuando pide el cliente, llevamos, aunque sé que es trabajo seleccionar, pero lo importante es quedar bien con los clientes, y eso a mí me motiva de seguir trabajando. Soy madre de 3 niños, dejo aquí en la casa a los niños, mando a la escuela, la agricultura, es bastante trabajo, por eso, como decía el ingeniero, las mujeres son el motor, el motivo a veces en la agricultura, y así trabajamos día a día nosotros. En 9 meses cosechamos nuestra papa, ingeniero. Una larga fecha lleva porque desarrolla lento, despacio. Nosotros un tiempo hemos escuchado los ingenieros cuando decían, por favor, no utilicen esos químicos que producen cáncer a la larga de la vida, produce cáncer al estómago. La papa, que está fumigada más de 20 veces, 22, 24 veces, no tiene mucha durabilidad. Eso se malogra rápido. En 15 días de repente ya no está muy bien. Pero la papa que tiene poca fumigación y libres de pesticidas, hay formas de combatir eso también, ¿no? Hay alternativas, y entonces a veces hay personas que no obedecen a esta orientación, y entonces la papa que es con menos fumigación de medicina es más tiempo dura. Es por esa razón nosotros cuidamos para seleccionar nuestra semilla. No compramos, seleccionamos de la misma y vamos años en años, y tengo una variedad de papa que se llama Jiru, con la papa nativa. Cuando mi mamá se unió con mi papá, mis abuelos le dieron esa semilla. Y hasta hoy en día mi mamá lo sigue cultivando esa papa. De esa papa saca semilla cada año, y lo mismo a mí me hizo mi mamá, me dio de regalo
La sigo cultivando, son muchos años, son 16 años que yo estoy junto con mi esposo y sigo cultivando, ingeniero. Gracias por todo, no los quiero cansar. Zenaida, muchas gracias a usted por estas palabras que usted, y me hace recordar mis principios de agrónomo. Yo estuve en la Uricocha Yaruhuilca, en Huánuco, que está cerca por donde esté usted, y me recuerdo de las mujeres del campo, las cuales yo conocía mis visitas técnicas, encontraba a mis abuelitas, o sea, las señoras, y me invitaban a algo muy delicioso, que era el tocosh. La primera vez me acuerdo, cuando todavía no me gustaba, yo les dije gracias, y me invitaban un plato más, otro plato más, hasta 3, 4 platos. La primera vez, me acuerdo de mi oportunidad del tocosh. Después aprendí y supe las bondades que tiene el tocosh, que es muy bueno, que tiene alto contenido de penicilina, que es bueno para la gastritis. Y he visto, y me doy cuenta que es la importancia de la mujer en la agricultura familiar, es que ustedes son las que, para empezar, domesticaron los cultivos. Las mujeres son las que domesticaron las diferentes semillas de los cultivos, mientras que los hombres iban a hacer la caza, ¿no? A cazar. Las mujeres se quedaban, ¿no? En las casas, supongo en las cuevas, y comenzaban a probar diferentes semillas, viendo que eran amargas, otras picantes, etcétera, y poco a poco fueron domesticando. Poco a poco han ido domesticando. O sea, ustedes han sido las primeras investigadoras que han hecho, digamos, el trabajo genético de estos cultivos, ¿no? De la papa. Y son las principales conservadoras, porque muchas de las variedades de papa, de quinoa, cañigua, o sea, se están perdiendo, se están erosionando. Uno, porque los agricultores de ahora quieren papas rápidas, ¿no? De 3, 4 meses. Usted me está diciendo que tiene variedades de hasta 9 meses, y eso es cierto. Entonces, no son muy rentables comerciantes, pero eso no se puede perder, porque estas papas, en algún momento de crisis, van a ser beneficiosas para nosotros, porque nos va a permitir o sea, lo que se quiere es que no se pierdan. Y la felicito, señora Zenaida, porque usted está conservando estas variedades de papas, y también por la lección que nos ha dado y por la importancia que usted dice, ¿no? Ustedes son las que más se sacrifican, están sacrificando porque están cuidando a los niños, al futuro del Perú, ¿no? Están cuidando a los niños, les están dando la alimentación y les están transmitiendo los conocimientos para que ellos sigan cultivando y sigan preservando estas semillas, como usted también las recibió como herencia, para de nuevo volverlas a sembrar. Entonces, ese es lo sostenible, lo sustentable, ¿no? Que hace que la mujer cumpla un papel muy importante en la agricultura familiar. Gracias, señora Zenaida, y algún día espero conocerla. Gracias, ingeniero, de igual manera, sí, aunque somos ya jóvenes, yo tengo 42 años, hay jóvenes de mi edad, pocos ya en agricultura, por el precio bajo a veces que se da, se van a Lima a trabajar, buscar trabajo, y algunos viven en casas alquiladas, cuartos alquilados o en cerritos, pero ahí se han ido muchos, pero pocos somos los que perseveramos en la agricultura. Sé que es trabajoso, pero a veces acá, un pequeñito, le quiero contar una historia de mi vida real. Nosotros a veces pan no es agradable. ¿Qué hacemos? Hacemos chuño blanco, chuño negro para el caldo, chuño blanco, y también el tocosh. Hacemos secar, pelando, hacemos secar todo, y cuando ya está seco, esto lo llevo en molino, lo hago moler, y entonces ya tengo mi harina de tocosh, lo mezclo con un poquito de harina que tengo, lo que he comprado. Hago unos panqueques en forma de cachanga para los niños, toda mi familia, para comer de esa manera, porque la plata a veces no todo es pan. Eso hacemos. Entonces yo he aprendido todo de mis padres, de mi mamá, de mi papá, y eso es, ingeniero. Nosotros así
La agricultura es bonito también, el campo, a mí me gustan los animales, el caballo, cargamos con caballo nuestra papa. Ya Y más gracias a Dios, ingeniero, por la oportunidad que nos dan nosotros para hacer conocer un poquito de nuestra historia de como agricultores que somos acá, Paucartambo, Pasto. Gracias, señorita, también a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Zenaida. Y qué bueno que comentas, ¿no? Todos los diversos productos que también son derivados de la papa y que seguramente más adelante tus hijos podrían incursionar ya, no de manera artesanal, sino quizás en una pequeña industria artesanal. Yo te voy a dejar en el chat de la sala la charla que nos dio la ingeniera Luz Gárate sobre derivados de la papa, para que puedas conocer también esa charla y de repente en un futuro no muy lejano también ustedes puedan ser pequeños emprendedores de productos derivados, sobre todo considerando que tu papa es orgánica y eso ya es un valor agregado, como hemos visto del ingeniero que ya habla de la calidad del producto. Muchas gracias por tus comentarios y bueno, hemos concluido, Gracias. ingeniero. Dios bendiga. Bien, que tengas un excelente día, Zenaida. Muy bien, hemos concluido con las consultas en el chat, ingeniero, y también no tenemos ya manitos levantadas, así que lo dejo para sus palabras finales de despedida de este excelente evento. Agradecerte a ti porque porque siempre me permites un tiempito acá, no sabes lo feliz que me he hecho las palabras de Zenaida y también de Luz. Luz para mí es mi maestra, siempre aprendo de ella y gracias por simplemente agradecerles por la familia de AgroRural con un fuerte abrazo de manos y decirles que estoy acá a la disposición y a las órdenes cuando ustedes gusten para poder capacitar y ver algunos temas nuevos para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.